esta investigación de nuestro compañero José Reyes en torno a las redes criminales de la piratería, recordando que tan solo el año pasado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial destruyó 1.8 millones de productos piratas y aplicó multas por 43 millones de pesos que tuvieron que ver con este tema de la piratería. De acuerdo con esta investigación, México está considerado como un país de tránsito, pero también como destino de esta mercancía apócrifa. Asimismo, se le identifica como uno de los países con más sitios en línea para descargar contenido pirata y el segundo con mayor número de descargas de películas piratas a nivel mundial. Tan solo en 2021, como ya comentaba, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a través de su Dirección Divisional de Protección a la Propiedad Intelectual, realizó 2.080 visitas de inspección, es decir, procedimientos de declaración administrativa a petición de parte y de oficio relacionadas con la estrategia de combate a la piratería. Derivado de ello, se aseguraron 3.460.509 productos, en su mayoría productos de belleza, contenedores y o envases, prendas de vestir, calzado o accesorios y juguetes, con un valor aproximado de 47.504.372 pesos. Todo ello de acuerdo con un informe del propio INPI, informe de autoevaluación, enero a diciembre de 2021, el más reciente que ha publicado la Junta de Gobierno del INPI. Agrega que más de 3 millones de productos piratas que fueron confiscados, se determinó destruir 1.877.402 productos en 55 procedimientos individuales, considerados estos mercancía no segura para consumo, elaborados con materiales tóxicos, lo cual representaba un riesgo para la salud. Sobre todo recordar, Sósimo, que en todo este mercado negro, mercado de la piratería, también se encuentran productos medicinales, algunas medicinas apócrifas que se venden en tianguis o incluso en algunos locales ahí medio clandestinos, así como los productos de belleza e incluso juguetes que pudieran resultar tóxicos para los niños. Dulces, también hay piratería de dulces. Se habla de que muchos de los por ejemplo gomas de mascar que se venden sueltas, pues podrían ser productos pirata que en algún momento pudieran poner en riesgo la salud de los consumidores. Y sin dejar de mencionar, Nancy Flores, también a las prendas de vestir. Hay prendas de vestir que también ponen en riesgo la salud de los trabajadores. Hay una investigación muy importante que publicamos nosotros en Contralínea, una investigación que tiene que ver, realizada por esta agencia IPS, pues como en España resulta que algunas de los de utensilios, de bienes que se consumen de manera, podríamos decir que cotidiana y que tiene que ver con prendas de vestir, pero también incluso con automóviles, con residuos de asbesto, residuos de este material cancerígeno que está prohibido en todo el mundo, y muchas veces en este tipo de productos que son piratas, pues no tiene los controles para que en efecto se deje de utilizar. Entonces es importante, por eso es tan importante esta situación, esta investigación que nos presenta José Reyes, Nancy Flores, y que también, pues recordar que el instituto impuso 171 multas y que por un valor aproximado de 43.047.539 pesos vinculadas a productos falsos. Se trata todavía de una cifra que podemos decir, Nancy, para los volúmenes que maneja el mercado de la piratería en México, todavía modestos. Creo que lo más importante es el que se haya detectado a estos productos, que se hayan retirado del mercado, y esperemos que poco a poco, con las acciones que tienen que ver con los 3 niveles de gobierno, pues empiecen a disminuir este trasiego de mercancías falsas, sobre todo ahora que hay una iniciativa gubernamental puesta en marcha
para controlar de otra manera las aduanas y sanear también las aduanas que, como sabemos, pues se hacían de la vista gorda y dejaban entrar muchos productos que podían poner en riesgo a la población en términos generales. Pues muy importante esto que menciona Sósimo Camacho en torno a que la ropa también puede poner en riesgo a la salud de las personas, estar a veces pensando que no hace daño la piratería cuando en realidad sí hace daño con todos estos productos que ponen en riesgo la salud. Incluso imagínense, por ejemplo, los juguetes para niños pequeños, para bebés que tengan estos elementos tóxicos, pues por supuesto que daña terriblemente la salud de los más desprotegidos. Y por otra parte, pues el mercado de las medicinas y todo eso que también se ha venido dando a lo largo de este tiempo, los productos de belleza, por supuesto también que tienen contacto, por ejemplo, con los ojos, con el rostro, con la nariz y con la boca, pues al final puedes absorber de forma rápida estos tóxicos y te lleven incluso al hospital. Hay que tener mucho cuidado con todo ello. Además, en esta investigación, pues se da cuenta de que en el caso de México, desde 2020 se posicionó como uno de los países con un aumento significativo en la frecuencia de descargas piratas por internet. En ese sentido, pues se encuentra ya prácticamente a la par de otros países como Australia, Alemania, Suecia, Brasil e India. Y pues al respecto, el informe del INPI ha indicado que para proteger los derechos de propiedad intelectual, promover la competencia y prevenir la piratería, el INPI trabaja de manera conjunta mediante convenios de colaboración firmados con diversas asociaciones para combatir la piratería de software. Es decir, en el tema de la piratería digital, del mundo cibernético, pues no solo se trata de las descargas de contenido, que puede ser contenido de música, contenido de videos o contenido de películas, entre otros contenidos que circulan en el ciberespacio, pues también se encuentra el software pirata, esto que pues no se pagan las licencias por pues algunos productos, algunas plataformas digitales, por ejemplo, toda la paquetería Windows, pues eso también daña a la industria y a estas capacidades que tienen pues los autores, toda esta propiedad intelectual, y contra eso es contra lo que combate pues el INPI. Sin embargo, pues no lo hace con éxito. Todo esto pues es un mercado bastante grande en el caso mexicano, que ya nos coloca entre los países con mayor mercado negro al respecto. Nancy Flores, y es que también tendremos que señalar esta parte de que México integra junto con Estados Unidos y Canadá una de las regiones con mayor volumen de transacciones, una de las regiones también con mayor número y volumen de comercio, y por lo tanto, precisamente desde la firma del Tratado de Libre Comercio, se crearon unidades antipiratería al interior de la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República. Esto nos informa José Reyes en su reportaje. También al interior de la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios y las Procuradurías y Fiscalías locales. En el caso de la Fiscalía, en su último reporte titulado Acciones Operativas contra la Piratería, señalaba que de 2012, el último año de gobierno de Felipe Calderón, a 2019, que también incluye casi todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se obtuvieron 375 órdenes de cateo y 3,365 locales fueron cateados. En estos 8 años se reportaron 436 operativos en la vía pública, 313 inspecciones en aduana, 33,293,880 objetos asegurados, 138 laboratorios desmantelados, 16 fábricas desmanteladas, 339 personas detenidas en flagrancia, y además se aseguraron 13 vehículos, 630,601 pesos, 80 inmuebles y 766 locales en todo el país. Como comentaba hace un momento Nancy Flores, siguen siendo cifras, por lo menos las que se presentan de 2018 a 2019, pues cifras modestas para todo el volumen de piratería que se trasiega en México. Esperemos ahora un nuevo informe donde ya se cuenten con esta nueva realidad en la que tiene que tiene que ver con que la Marina
y la Secretaría de la Defensa Nacional pues se han hecho cargo de las aduanas, tanto terrestres como los puertos aduanales. Veremos ahora cuáles serán las nuevas cifras con este cambio en la propia política que tiene que ver con el ingreso y la salida de bienes aquí al país, a México. Y Sósimo, de estas cifras que has mencionado, también destacar varios puntos. El primero de ellos son las inspecciones en aduana, lo cual tiene que ver con el contrabando, es decir, la piratería que ya viene manufacturada de otros países y que ingresa como contrabando a nuestro país, y también el desmantelamiento de 138 laboratorios y 16 fábricas, pues nos habla de que hay otra piratería, que hay otros productos que se elaboran en nuestro propio país, es decir, que aquí en México se confeccionan y se venden pues en el mercado interno, y también seguramente algunos de ellos se exportan a otros países como contrabando. En este sentido, el reportaje nos indica que actualmente, ante el auge de los mercados piratas del continente asiático, un gran porcentaje de estos productos pirata se importa a México desde Hong Kong, desde China y Vietnam también, e India, entre otros países de los cuales pues viene toda esta mercancía pirata. Así es, y también, Nancy Flores, destacar el uso que tiene que ver el Internet, ya no nada más para comercializar a través de las redes, por ejemplo, software pirata, no, sino para un medio de distribución para bienes físicos que se venden y se acuerdan las transacciones a través de Internet. Como decíamos, es la venta de productos ilegales físicos por medio de redes sociales, páginas web o plataformas de comercio electrónico, y de distribución de material digital, fonogramas, videogramas, videojuegos protegidos por derechos de autor. En el mercado digital, nos dice la investigación de José Reyes, a través de aplicaciones, plataformas y páginas de Internet ajenas a las propias marcas, suelen comercializarse productos piratas, contraseñas de acceso a sitios de paga, así como reproducción de contenido sin autorización como música, audio y video. La evolución del streaming es ahora una de las principales fuentes de consumo de piratería. Bajo este esquema, sitios de Internet para descargas o cyberlockers, una serie de links hiperlinking que sancionaban el contenido, han sido superados por el streaming ilícito. Otro aspecto es la monetización de diversas formas de consumo de piratería digital, así como de la existencia o no de un móvil de lucro de personas que los ponen a disponibilidad. El uso de contenido como videojuegos, que bajo fachada de ser tutoriales o blogs de opinión, en realidad contribuyen a la piratería, pues utilizan un alto porcentaje de material de alguna obra sobre la que no tienen los derechos. Como decíamos, Nancy Flores, el Internet utilizado en dos vías: uno, para distribuir o ponerse de acuerdo en la distribución y logística de bienes físicos piratas, y por otro, distribuir bienes que no son físicos, que tienen que ver con softwares, por ejemplo, que tienen también un origen apócrifo, es decir, un origen pirata. Nancy. Y ya tenemos en videollamada a nuestra primera entrevistada, Doria Vélez, directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, a quien saludamos con mucho gusto para hablar de este tema que no nos da mucho gusto porque pone en riesgo la salud de las personas, que es justamente los productos pirata. Muy buenos días, Doria, pues le damos la bienvenida al programa de Contralínea. Buenos días, un gusto en saludarlos a ustedes y al auditorio. Preguntarle pues precisamente sobre estos riesgos que corren las personas, porque a veces se piensa que comprar un producto pirata pues no hace daño a nadie, cuando en realidad incluso puede hacernos daño a nosotros o a quien lo esté consumiendo, pues en su salud inmediata, que puede verse dañada, y en algunos casos pues cuando se trata de productos que se ingieren, pues aún peor, ¿no? Que pueden ser estos dulces, estos pues gomas de mascar piratas. ¿Cómo ve este mercado negro que sí daña a las personas que lo consumen? Sí, lamentablemente cuando hablamos de piratería en México, normalmente solo nos pasa por la cabeza las afectaciones que llega a tener económicas para los propietarios de derecho de autor o bien a las marcas. Pero cuando haces una revisión de todos los productos que son falsificados y vendidos en nuestro país, pues lo que te das cuenta es que pues las afectaciones económicas, si bien sí son importantes,
pues no son las únicas implicaciones que tienen este tipo de productos, ¿no? Y aquí pues valdría la pena darle a conocer al público, a la audiencia, que absolutamente todo puede ser falsificado, desde un medicamento, desde un plaguicida, desde semillas, desde café soluble, desde un detergente, juguetes para niños. El mercado es prácticamente infinito. Y ello conlleva varios riesgos para la salud. Por ejemplo, hubo algunos casos en los cuales, pues, algunos juguetes falsificados tuvieron algunos problemas porque justo tenían altas concentraciones de plomo y entonces eso intoxicaba a los niños que jugaban con esos juguetes, ¿no? O bien lápices de colores que no están fabricados como deben ser fabricados también contenían una alta cantidad de plomo. Entonces, de entrada, pues tenemos que este tipo de productos pirata pues puede tener un daño importante a la salud, ¿no? Y adicionalmente, pues están las afectaciones económicas que puede tener, si bien sí para la marca o el propietario de derecho de autor, pero también para el consumidor. Por ejemplo, en el caso de la piratería digital, cuando nosotros consumimos cierto tipo de producto vía streaming, el cual pues está obtenido ahí de manera ilícita, pues justo le damos pie a que puedan insertar algún tipo de código en nuestra computadora o en nuestro celular y que después a partir de ello, pues cuando nosotros hagamos alguna operación en banca en línea, ellos puedan tener acceso a nuestros recursos. Entonces también podría afectarnos por ese sentido. Y si consideramos todo este fenómeno con una mirada mucho más amplia, pues vemos que el hecho de consumir este tipo de bienes también abre la puerta a que nosotros estamos fortaleciendo ciertas actividades ilícitas que se conectan con otras que a lo mejor en primera instancia no podríamos decir que están relacionadas. Por ejemplo, cuando hicimos esta investigación en el observatorio, algo que identificamos es que en algunos puestos que vendían mercancías pirata, pues tenían una especie de doble giro. Entonces, por la mañana vendían este tipo de productos y por la noche vendían armas de fuego. Entonces, cuando nosotros estamos comprándole a esas personas, pues indirectamente también estamos alimentando las ganancias que tienen estos grupos delictivos que en muchas ocasiones están conectados con el ejercicio de violencia en nuestro país. De igual manera, pues encontramos algunas conexiones con cuestiones de narcomenudeo, de trata de personas, y pues creo que eso está completamente invisible cuando hablas de piratería. Entonces, creo que este tipo de fenómenos van más allá de las afectaciones que pueden tener para los derechos de autor o los propietarios de la marca. Gracias, Dolia Vélez. Le saluda Sosimo Camacho y preguntarle sobre bueno, pues este asunto del papel que juega el Internet en la piratería, porque ya veíamos hace un momento, de acuerdo con esta investigación de José Reyes, cómo va en dos sentidos. Por un lado, sirve para acordar transacciones de bienes físicos, piratas, pero también en sí mismo es un medio para pues para difundir o trasegar con piratería en software, es decir, bienes que no son físicos. Y muchas veces hay un discurso también en el que señala que pues es natural, hay muchos derechos abusivos de grandes empresas privadas que tienen el control de este tipo de software y que, bueno, pues a la ciudadanía en general se le podría hacer fácil, ¿no? Pues mejor no pagar derechos, mejor comprar otro software que probablemente no tenga los permisos, pero que qué tipo de inseguridades o en qué tipo de vulnerabilidad pone a quien los consume. Así es, como bien señalas, en el caso de la piratería digital, pues se da por dos vías. Algo que encontramos es que actualmente la manera en que tú puedes tener acceso a la piratería ya no es solo a través de algunas tiendas físicas o en mercados notorios que existen en nuestro país, sino que ahora las puedes obtener vía redes sociales, puedes obtenerla a través de plataformas de venta de comercialización de productos y ahí puedes encontrar el producto pirata que te imagines, desde un medicamento pirata hasta un plaguicida pirata. Y eso es bastante
peligroso porque el consumidor cree que todos los productos que ahí se venden pues son legales, ¿no? Son legítimos. Entonces, pues accede a este tipo de bienes y pues posteriormente vienen las afectaciones de las cuales hablábamos hace un momento, ¿no? Que por ejemplo, en el caso de plaguicidas, puedes comprar uno de estos plaguicidas a través de una de las plataformas y cuando lo aplicas a tus productos, pues uno, o te echa a perder todo el cultivo y dos, aparte contaminas la tierra. Y algo que es muy complicado es que la población pueda detectar de manera efectiva cuáles son los bienes piratas que está adquiriendo. Para ello, justo uno de los retos que tienen los tenedores de derecho es estar identificando los productos que se están comercializando, sobre todo en las plataformas en línea, y que posteriormente pues hagan el aviso correspondiente a estas plataformas. Aquí en el caso de México pues ha habido una recepción positiva a este tipo de procedimientos, pero donde resulta muchísimo más complicado es cuando estos productos son comercializados vía redes sociales, porque pues ahí la verdad es que es muy complicado darlos de baja y sobre todo informarle y boletinar que están comercializando productos piratas o falsificados. Ahí es un reto que tienen los tenedores de derecho y que tienen las propias autoridades para poder pues hacer algo frente a este tipo de ilícitos. Y la segunda vía es, como bien comentabas, ¿no? Que uno pueda tener acceso a ciertos software, a ciertos videojuegos, ¿no? Que son craqueados por algunas personas y que a partir de ellos, pues ellos, por un lado, quienes suben el material pueden tener acceso a cierto tipo de ganancias. Aquí es importante destacar que si bien para el consumidor puede decir, pues es que yo no estoy pagando y entonces es gratis y no genera ganancias, eso no es cierto, porque normalmente cuando están a disposición este tipo de productos, pues quien sube el software, quien sube el video, quien sube el videojuego, obtiene cierto tipo de ganancias. Aquí, si bien puede haber toda una discusión respecto al elevado costo pueden tener este tipo de productos, pues también habría que ver la otra cara de la moneda, ¿no? Como lo dimos a conocer en el estudio que publicó el observatorio, pues las afectaciones que puede tener, por ejemplo, para un desarrollador de videojuegos, el hecho de que el videojuego que creó y que desarrolló, pues alguien lo craquee y esté justo disponible para cualquiera sin tener que pagar absolutamente nada, ¿no? Aquí, pues por ejemplo, la afectación va desde el salario que puede tener él y el empleo que pueda mantener. Entonces, creo que hay que tener abiertos los ojos, ¿no? Para este tipo de implicaciones y que por ende también afectan a cuestiones de competitividad económica en el país y cómo pues vas desarrollando e incentivando cierto tipo de actividades. Aquí es importante señalar que en el caso de este tipo de piratería, no todo se lleva a cabo por las ganas de conseguir algunas ganancias en primera instancia. Y aquí, por ejemplo, el caso de los videojuegos es bastante distintivo porque ahí normalmente se craquean este tipo de productos como una especie de reto entre la comunidad gamer. Y pues ahí sería cuestión de realizar o de implementar algún otro tipo de líneas de acción, los tenedores de derecho, en conjunto con esta comunidad para ver qué es lo que se podría hacer, no solo para disminuir las afectaciones que podría tener, por ejemplo, detrás de los desarrolladores de estos productos, sino que la población que los consume no esté en riesgo. Esto nos lleva al tema de combate, porque pareciera entonces que al ser el ciberespacio pues algo súper etéreo, pues no se puede combatir, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que todas estas redes de piratería pues también son internacionales, no solo se basan aquí en México o tienen este punto aquí en México, aunque por supuesto nuestro país desde 2020 ya empieza a repuntar en las descargas piratas
amenazas a través del ciberespacio. Preguntarle qué haría falta en el caso mexicano para combatir esto y sobre todo si tenemos en cuenta esto último que mencionaba, que en el caso de los gamers, pues incluso hasta hay un reto, ¿no? Y ahí cómo pues establecer un vínculo con la sociedad para indicarle que pues esto no es positivo y en todo caso incluye riesgos de perder datos personales, perder información bancaria o algún otro tipo de información que tengamos en nuestros dispositivos, en nuestras computadoras y que en algún momento podamos ser rehenes de criminales ya pues con un grado de violencia o que puedan desplumarnos, ¿no? O quitarnos nuestros recursos de un momento a otro y que no podamos hacer nada porque nosotros prácticamente les abrimos la puerta de nuestros dispositivos y nuestras computadoras. ¿Qué se tendría que hacer en esas dos vías? Pues de entrada en términos del consumidor, creo que algo que hay que tener presente es que se replican la misma cantidad de riesgos en el ciberespacio que en el ámbito físico. A veces creemos que por estar en el ciberespacio pues no hay riesgo alguno, pero es todo lo contrario. Y en segunda instancia, creo que es importante que la población sepa los riesgos que puede haber cuando consumes este tipo de productos. Para el caso de las autoridades, el riesgo es el reto es mayúsculo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no se cuenta con los recursos para atender este tipo de fenómenos, ¿no? Justo algo que encontramos cuando realizamos la investigación en el observatorio es que no todas las instituciones, por ejemplo, contaban con el equipo o el software correspondiente para poder identificar toda esta venta de productos piratas, ¿no? En el ámbito digital, ¿no? Y sobre todo era en cuestión de streaming. Por otro lado, también hace falta mayor conciencia de parte de los jueces que atienden este tipo de casos. Algo que sucede es que cuando les hablas de piratería, y en este caso, pues cuando les hablas aún más de piratería digital, no entienden la importancia que conlleva el sancionar y desincentivar este tipo de conductas, porque no perciben las afectaciones que tiene. De hecho, cuando les hablas de la piratería de cualquier producto, justo lo ponderan en función de, pues es eso, un homicidio, y entonces gana el homicidio en peso y en importancia, y no observan todas las afectaciones que conlleva un producto pirata. Aquí, pues la manera, y al menos lo que nos compartieron las personas a quienes entrevistamos, es que cuando llegan a tener mayor conciencia sobre las afectaciones que tienen estos productos, es cuando una de sus obras es pirateada, ¿no? Entonces creo que también sería importante mayor conciencia y mayor conocimiento por parte de los jueces de este fenómeno. Sí, Y también, Gloria pues, Vélez, directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, también preguntarle sobre si tenemos cifras de este daño. Se lo pregunto pues para tratar de darle, de ilustrar esta preocupación sobre si hay algún impacto económico que podamos señalar, sobre todo de esta piratería que se ejerce a través del Internet o casos de robo de identidad. No sabemos cuántos casos hay. ¿Hay algunas cifras que podamos nosotros señalar sobre México? En el caso mexicano, y algo que optamos por hacer en el observatorio fue no dar unas cifras específicas, porque es un mercado muy difícil de dimensionar, porque justo puedes caer en algunas equivocaciones al momento de calcular las afectaciones económicas, porque partes del supuesto de que a lo mejor absolutamente todos aquellos que tuvieron acceso a ese producto, pues te iban a comprar a ti el software, ¿no? Y pues en muchas ocasiones no es así, ¿no? Simplemente por las limitaciones que llega a haber económicas, pues a veces esa persona no adquiere ese software y a lo mejor va por otra opción, ¿no? De libre acceso, que no tenga estos problemas de derechos de autor, etcétera. Entonces es muy complicado poder dimensionar eso, aparte de que pues es un comportamiento distinto el que podría tener la industria de los videojuegos respecto a la industria de películas
y fonogramas respecto a los productos que, por ejemplo, puedes acceder a ellos mediante plataformas. Entonces, en el caso mexicano, pues no tenemos como tal una cifra específica, o al menos no una en la cual el observatorio haya justo afirmado la dimensión económica que tienen las afectaciones por esta conducta ilícita. Y también preguntarle sobre si estos software piratas generan un daño a los equipos. Es decir, a veces pensamos que pues es lo mismo que el original y en ocasiones pues no lo es, ¿no? Entonces, ¿qué daño se pudiera generar al teléfono o a la computadora que con mucho esfuerzo las familias pues adquieren estos dispositivos y al final pues por una mala decisión pueden poner en riesgo también sus equipos? Así es, como bien señalas, el hecho de instalar este tipo de software falsificado no solo pone en riesgo la información personal o nuestra propia identidad en el ámbito digital, sino que puede afectar a nuestros dispositivos y eso puede ocurrir a partir de algunos malware que pueden ser instalados y pues se han registrado internacionalmente varios casos en los cuales pues la computadora o el celular justo dejan de funcionar debido a las afectaciones que tuvo este tipo de programa o el hecho de haber estado observando o consumiendo este tipo de productos. Entonces creo que es algo importante que tienen que considerar las familias cuando adquieren o cuando tienen acceso a este tipo de softwares, ¿no? Porque pues justo puede salir mucho más caro de lo que tenías contemplado inicialmente. Sobre todo aquí hay que considerar que quienes ponen a disposición este tipo de software a veces no solo persiguen el conseguir cierto tipo de ganancias a partir del consumo de este tipo de productos por parte de la población en general, sino que lo ven como un vehículo para obtener otro tipo de beneficios. En esta suerte de piratería digital, ¿hay alguna responsabilidad de parte de las grandes empresas que sí están bien establecidas, que tienen los derechos, además, sobre todo de aquellas que se caracterizan por tener una conducta monopólica? ¿Hay alguna responsabilidad que también les podamos nosotros señalar a ellas? Porque, bueno, casi siempre señalamos solamente las como afectadas en el sentido de que tienen los derechos y hay piratas que tratan de burlar sus seguros, etcétera, pero ¿hay alguna responsabilidad de estas empresas, sobre todo de las grandes, de aquellas que resultan monopólicas? Pues creo que la responsabilidad que ellos tendrían estaría relacionada con el conocimiento del mercado, ¿no? En este caso, todo lo que tiene que ver con oferta y demanda para poder ellos mismos generar algún tipo de mecanismo o línea de acción que pudiera disminuir el consumo de este tipo de productos, ¿no? Creo que haría falta justo una mirada un poco más a profundidad respecto a qué hay detrás del consumo de este tipo de bienes, sobre todo para, como bien mencionas, ¿no? También que no toda la responsabilidad recaiga en el consumidor, sino que también ellos, por ejemplo, por un lado, también generen acciones de socialización que pongan en alerta al consumidor, que muchas veces creo que consideran que cualquier persona sabe sobre esto que está sucediendo y no es necesariamente así. Y posteriormente, por ejemplo, en el caso de los gamers, ¿no? Por ejemplo, tener alguna especie de sesiones de trabajo conjunto o algo así para ver cómo podrías desincentivar a lo mejor este tipo de comportamiento que se hace más bien como un reto, ¿no? Como un reto entre la comunidad y ver cómo en conjunto, igual haciéndolos conscientes de las afectaciones a su seguridad que puede tener esta conducta, pues justo cómo se podría minimizar, ¿no? Y dar cuenta de que absolutamente todos son parte de la solución, pero pues también todos tienen cierta parte de responsabilidad en el problema. Y creo que en tercera instancia, también tendría que ver con el trabajo que llevan a cabo con autoridades, ¿no? En el caso de México, pues se pueden llevar estos asuntos por dos vías y pues creo que ahí sería necesario que hubiera mucho más apertura por parte de las autoridades
y que también ahí pues las empresas justo pudieran capacitar a los funcionarios para que supieran cómo actuar o qué hacer ante este tipo de casos. Creo que ahí, por ejemplo, es fundamental un acercamiento que haya con los jueces para que ellos puedan saber qué valorar y qué considerar cuando están ante este tipo de situaciones, y también pues con quienes se encargan de la procuración de justicia y de la investigación en este tipo de casos. Y Doria, también preguntarle, ¿el sistema educativo podría hacer algo? Es decir, desde la niñez ir haciendo conciencia pues acerca de estos daños que se pueden sufrir de forma inmediata a la salud, a los propios equipos, etcétera, o qué podría ocurrir en el sistema educativo para contribuir en este combate, en esta lucha. Sí, el sector educativo es fundamental para cuestiones de socialización. Creo que en este sentido, pues sería necesario que en las escuelas justo se explicara realmente lo que se trata de la piratería, ¿no? Que cuando hicimos un análisis de esa conducta en el observatorio, pues vemos que la verdad, el primer contacto que tenemos con ella es desde que somos niños. Y eso sobre todo, creo que los niños tienen una manera de entenderlo muy fácilmente, ¿no? Por ejemplo, que cuando un compañero utiliza la tarea que tú realizaste y la presenta como suya. Eso es en esencia un poco la piratería. Entonces creo que ahí es donde tenemos la base, no solo para concientizar sobre las implicaciones que tiene la piratería en el ámbito digital, sino también en el ámbito físico, y de esta manera quizás poner un granito de arena o la base o los cimientos para disminuir la demanda de este tipo de productos, ¿no? Considerando que pues no se trata de que tengas ese tipo de acceso de manera gratuita o al menor costo posible, que a lo mejor puede parecer pues la acción más audaz, ¿no? Que puedes decir, ay, lo conseguí de manera gratuita o solo me costó 10 pesos, ¿no? Sino que sepas que esos 10 pesos a lo mejor que invertiste, pues sepas que todos los riesgos que te puede traer. Entonces creo que para ello es fundamental la participación del sector educativo, y creo que ha quedado mucho de lado para justo poder hacer consciente tanto a las familias como a las niñas, niños y adolescentes sobre este tipo de riesgos a los cuales están vulnerables. Doria Vélez, pues platicamos con usted acerca de estos riesgos que se viven en torno a la piratería, a la descarga ilegal de contenido a través del ciberespacio. Le agradecemos mucho estas reflexiones. Muy buen día. Al contrario, hasta luego. Hasta luego.